porque innovar y emprender es nuestro aporte a la paz. Muchas gracias a todos por la presencia. Yo les diría que hoy es un día muy feliz para nuestra institución, principalmente porque no les tenemos a un exministro, les tenemos a un maestro. Incluso entre ustedes hay varios exalumnos. Y eso es lo hermoso de la academia, la posibilidad de volvernos a encontrar en distintos roles, en distintos momentos. Y lo mismo las instituciones, también pasan por esos momentos, por esas situaciones. Nuestra Facultad de Derecho, una facultad fortalecida, orientada hacia los retos del futuro, una facultad innovadora, una facultad que le ha apostado a la paz desde que, incluso antes de que esto fuera un consenso nacional en su importancia, y seguirá apostándole a esa impronta, que es nuestro rasgo diferenciador. Una universidad ligada a los derechos humanos. La conversación previa que tuvimos con el doctor Enrique fue muy bonita. Creo que hizo y seguramente hará una huella en mí, cómo nos encontramos desde distintos escenarios y cómo cuando se habla en función del bienestar general y cómo se habla del poder de la educación para generar cambios reales en ustedes y en el entorno, qué gran herramienta es, qué gran escenario, qué sitio digno y noble es este, qué tarea hermosa en la que estamos nosotros empeñados. Yo no quisiera demorar más la posibilidad de que tengan de compartir con el doctor Enrique, con Laura, quien yo creo con ellos dos vamos a tener mucho que trabajar, sin duda. Creo que se integran de alguna manera a nuestro equipo. Doctor Enrique, yo creo que sí vamos a trabajar, vamos a tener mucho que hacer, y evidentemente con Laura en el futuro cercano, tanto en pregrado como en posgrado. Sean todos bienvenidos. Los dejo entonces en la presencia del doctor Enrique y en la presencia de Laura. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, tardes mejor. Verdaderamente es un gran placer poder estar acá y compartir en la tarde algunas reflexiones sobre convencionalidad, reparación integral. Pero antes de hacer ese tema o pasar a ese tema, quiero presentarles a alguien que es muy especial. Laura me ha acompañado en el Consejo de Estado, y luego en la Comisión Interamericana. Posteriormente estuvo hasta la semana pasada conmigo en el Ministerio de Justicia, y verdaderamente es una joven muy talentosa que hoy me permito presentarle a la comunidad jurídica y a la academia, simple y llanamente para que nos haga una descripción muy somera de algo que es muy importante y que nos une a todos acá, y es lo que tiene que ver con un aspecto de suyo trascendente y que tiene que ver con lo que es el bloque de convencionalidad. Ella nos va a explicar o nos va a enunciar de una manera sintáctica qué es ese bloque de convencionalidad y asimismo cuáles son los pasos para acceder al sistema interamericano, cuáles son las condiciones, los requisitos, el procedimiento, al menos para que nos haga un mapa o una configuración sobre ese acceso, sobre ese desarrollo, y nos motive, digamos, ya muchos obviamente lo conocen, pero para aquellos que no están familiarizados, lo importante es que le demos un soporte y un aval académico a lo que es el ejercicio y a lo que es la defensa de los derechos humanos, a lo que es la defensa de los derechos fundamentales ante el sistema interamericano. Entonces, sin más preámbulos, les dejo con la doctora Laura González para que de una manera muy sintética nos haga como un diagrama de esos dos temas. Creo que aquí está bien, ¿me oyen? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias al doctor Enrique por esa presentación y muchísimas gracias a la Universidad de Sabaneta por
este espacio que me está brindando. Yo les voy a hacer una presentación corta y a rasgos generales, porque el doctor Enrique les va a explicar con mucha más profundidad en qué consiste el control de convencionalidad. Pero para dar una definición breve y contextualizarnos, pues el control de convencionalidad es un instrumento con el que cuentan todos los jueces, no solo las altas cortes, sino todos los jueces y también los funcionarios públicos, para verificar que las normas de los estados y las conductas también y sus prácticas se ajusten a las normas de la Convención Americana y a los otros instrumentos del bloque de convencionalidad. Es muy importante tener claro este concepto desde ya, porque ustedes saben que el derecho ha cambiado mucho y así como cada país tiene su bloque de constitucionalidad, ahora también hablamos a nivel regional de un bloque de convencionalidad. Y ese bloque de convencionalidad no solamente está conformado por la Convención Americana de Derechos Humanos. Ustedes ven que ahora en muchas sentencias se cita la Convención Americana de Derechos Humanos, se cita la Convención para erradicar la tortura, para erradicar la violencia contra la mujer, la Convención para la desaparición, contra la desaparición forzada de personas, entre otros instrumentos, y no es algo que se cita simplemente por casualidad o para añadirle más argumentos a los fallos judiciales, sino porque es de verdad, son instrumentos que hacen parte de ese bloque de convencionalidad. Y algo muy importante es que, al igual que ocurre con nuestro bloque de constitucionalidad, ese bloque de convencionalidad también está conformado por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Corte es la única autorizada a nivel regional, a nivel iberoamericano, para interpretar y para definir el alcance de la convención. Es muy importante también aclarar desde ya que el ejercicio de ese control de convencionalidad no es voluntario, sino que es obligatorio, igual que el ejercicio del control de constitucionalidad que hacen nuestros jueces. Yo les voy a explicar de manera muy general cómo es el procedimiento ante la Corte Interamericana, porque es importante que entendamos este contexto procesal para saber cómo es que llegamos al ejercicio del control de convencionalidad a nivel externo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre todo porque hay dos organismos, ¿puedo quitar esto? Es que a mí me gusta como moverme un poquito. Hay dos organismos que a veces se tienden a confundir, pero que cumplen cada uno funciones muy diferenciadas, que a veces se complementan, se encuentran, pero cada uno actúa de manera independiente y tiene naturalezas diferentes. Uno es la Comisión de Derechos Humanos, que el doctor Enrique fue parte de esa comisión y cumple unas funciones muy importantes, por ejemplo, con el decreto de las medidas cautelares, y el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La diferenciación más importante está en que solo la Corte tiene carácter jurisdiccional y solo la Corte ejerce control de convencionalidad a nivel externo. Pero las dos son necesarias para que al final lleguemos a una eventual declaratoria de responsabilidad estatal. Entonces les voy a explicar de manera muy general, porque el procedimiento tiene más detalles, cómo es que una persona accede al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y cómo terminamos con una sentencia en la que se termina ejerciendo control de convencionalidad. Pues al sistema se accede por una petición sencilla, no tiene mayores formalismos. De hecho, la misma página de la comisión tiene un formulario que se puede descargar, está la identificación de la persona puede acceder directamente o a través de un apoderado, que en el sistema se conoce como representante. Tiene que individualizarse la presunta víctima de la presunta violación, los derechos de la convención que están presuntamente vulnerados por el Estado, los hechos y las reparaciones que se solicitan. Esa solicitud se puede presentar, pues yo la puedo enviar por un correo físico o la puedo enviar por correo electrónico. Y ya llega a la comisión y la comisión, a través de su secretaría ejecutiva, pide información para estudiar si admite o no. Aquí voy haciendo un símil, es muy parecido a la admisión de la demanda en un proceso judicial.
Una vez la comisión decide que hay una presunta violación a uno de los derechos consagrados en la convención, admite la petición, solicita información por parte del Estado. Para eso hay unos plazos extensos, porque por eso es que los procesos ante el sistema interamericano son tan largos. Y al final la comisión, pues cuando ya concluye que en efecto hay una violación, ofrece la posibilidad de que las partes lleguen a una solución amistosa, que es como una especie de conciliación. Si las partes no llegan a una solución amistosa, la comisión profiere un informe de fondo. Lo más importante de ese informe de fondo es que ahí la comisión formula una serie de recomendaciones. Yo no sé si ustedes escucharon recientemente que ahorita, creo que fue el 7 de agosto o el 8, se remitió el caso del señor Gustavo Petro a la Corte Interamericana. Ahí la comisión había proferido informe de fondo, se formularon unas recomendaciones, pero el Estado hizo uso de una opción que es válida, que es no cumplir o no allanarse a las recomendaciones que le formuló la comisión. El Estado ahí puede decir, cumplo todas las recomendaciones, cumplo parcialmente las recomendaciones o no cumplo las recomendaciones y decido llevar el caso ante la Corte Interamericana. Y ahí es cuando el caso llega a la Corte Interamericana. El caso llega a la Corte Interamericana porque o el Estado o la Comisión lo someten al conocimiento de ella. Y ahí empieza otro proceso, otro trámite que ya sí es de carácter jurisdiccional, porque recordemos que solo la Corte tiene carácter jurisdiccional, que también tiene su etapa probatoria, sus alegaciones, y al final la Corte profiere su sentencia. Esa sentencia va a ser parámetro de control de convencionalidad. Y ese es a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, el procedimiento mediante el cual un ciudadano puede acceder al sistema interamericano. ¿Qué es lo importante de esto? La jurisprudencia de la Corte Interamericana. Eso es clave. Para darles nada más un ejemplo, bueno, ya van a ver muchos con la conferencia del doctor Enrique, él fue pionero en la jurisdicción contenciosa administrativa ejerciendo control de convencionalidad, pero les voy a dar un caso de la Corte Constitucional. Cuando se expidió la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975 de 2005, hubo varias normas que se declararon inexequibles o exequibles, pero de manera condicionada, no porque no se ajustaran a las normas de la Convención, sino porque no se ajustaban a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de violación de derechos humanos. Y ahí la Corte Constitucional lo que hacía era citar los fallos de la Corte Interamericana y decir, esta norma no se ajusta a lo que dice la Corte en esta sentencia y por lo tanto es inconvencional, típico control de convencionalidad. Entonces, básicamente, ese es, y ahí es muy importante porque el control de convencionalidad fue una función preventiva. Sirvió para prevenir una futura violación a través de la aplicación de una norma que al quedarse en el ordenamiento jurídico iba a desconocer una serie de derechos. Solamente quisiera dejar en el aire dos preguntas para la reflexión. La primera es, ¿cómo va a cambiar el papel del juez con el ejercicio del control de convencionalidad? ¿O cómo está cambiando? Porque si con el control de constitucionalidad empezamos a ver un juez más activo, vamos a ver con los ejemplos que nos va a dar el doctor Enrique, que con el control de convencionalidad vamos a ver un juez todavía mucho más activo, más creativo, un juez que pasó simplemente de decretar unas reparaciones pecuniarias a un juez que empezó a entender mucho mejor la reparación integral. Y la otra es, ¿cómo vamos a compaginar en términos de soberanía ese control de convencionalidad con nuestro derecho interno? ¿Cómo vamos a empezar a ver esa relación entre derecho interno y externo? Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Enrique y muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer al señor decano, a los profesores, a todos los estudiantes, a los abogados, abogadas, a todos los asistentes, a Beatriz, mi esposa,
a Laura por acompañarme y básicamente señalar que me encuentro muy satisfecho de poder hablar estos temas, porque verdaderamente más que un compromiso es un deleite, es, digamos, una pasión poder hablar del tema de los derechos humanos, hablar del control de constitucionalidad, del control de convencionalidad y de la defensa de los derechos humanos. Pero para enmarcar el contexto de lo que es la reparación integral en cuanto al control de convencionalidad, quiero hacer unos comentarios iniciales advirtiendo que los sucesos que posibilitaron o que se dieron con motivo de la Segunda Guerra Mundial derivaron en la pérdida de la confianza de las sociedades e igualmente en una razón que demostró que también la inteligencia podía estar al servicio de la barbarie. Al mismo tiempo, ello representó una forma consciente frente a una necesidad imperiosa y apremiante de generar instrumentos o de hacer constituciones o leyes fundamentales que limitaran el poder omnímodo que tenían los estados. Y en ese contexto se va a dar algo bien interesante, que es la Ley Fundamental de Bonn, el 23 de mayo de 1949, que tuvo que ver mucho en el cambio de paradigma que se venía desarrollando hasta mediados del siglo pasado. Esa ley fundamental obedece a la necesidad del pueblo alemán, que había concebido inicialmente la idea de una constitución definitiva. Pero la ley fundamental generó algo tan importante en el numeral tercero del artículo primero, que significó una transformación no solo para todo el derecho constitucional, sino para el derecho en general. La ley fundamental de Bonn partió la historia del derecho, inclusive recapturó una idea muy importante que había sido gestada en la Constitución de Weimar en 1919, cuando consagró o perfiló el universo de los derechos fundamentales que no pudieron, digamos, aplicarse en tanto cuanto el régimen nazista pues rápidamente advino y quedó allí en un estado de latencia o hibernación. La ley fundamental va a ser tan importante porque va a significar lo siguiente, dice: los siguientes derechos fundamentales vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como derecho directamente aplicable. Miren ustedes la importancia de este enunciado. Este enunciado nos está diciendo, y queda muy claro, que la Constitución no era ya una mera declaración de principios, de aspiraciones o de valores, sino que la Constitución es una norma vinculante de eficacia directa que debe aplicar y orientar la actuación de todos los órganos del Estado. ¿Esto por qué es importante? Porque inmediatamente autores como Otto Wachow, en una bella obra que se llama Normas Constitucionales e Inconstitucionales, va a plantear un problema de pensamiento jurídico que hasta aquel entonces podría haber constituido una herejía o un anatema. Y es que dentro de la misma Constitución puede haber normas que son inconstitucionales. Eso es bello porque lo que dice Otto Wachow en la conferencia inaugural en Heidelberg y más adelante, con motivo de la Constitución alemana, va a señalar que hoy los jueces y el Estado no está sometido solo al control de legalidad de la administración, sino que hoy la administración está sometida también al control de constitucionalidad. Se controla a la administración sobre el cumplimiento del sistema de valores de la Constitución e inclusive en un orden jurídico supralegal o metapositivo. ¿Qué es lo importante de esta declaratoria de Otto Wachow? Que el poder omnímodo y el concepto de soberanía tradicional en los términos de Bodino, de Hock, de Bobbio, va a ser replanteado en el entendimiento que esa soberanía o ese poder constituyente no es absoluto. Veámoslo con un ejemplo.
en Colombia o en cualquier país, una norma constitucional que vaya contra los derechos humanos es una norma que, aunque esté en la Constitución, es inconstitucional. Y vamos a ver cómo se procede. En ese orden, hoy, el mismo texto constitucional, el mismo poder constituyente está sujeto a una camisa dialéctica y de configuración del derecho que es, no puede ir en este momento ninguna constitución contra los derechos humanos ni contra la convención, en nuestro caso, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Cualquier norma constitucional que afecte el núcleo de los derechos humanos o de la convención, aunque esté en la Constitución, es una norma inconstitucional. Esa fue la idea sugestiva que precisamente Otto Bachod va a señalar en el entendimiento de que hay normas constitucionales que pueden ser inconstitucionales. Ya la Comisión Interamericana lo señaló en el caso precisamente la imitación a Cristo versus Chile, cuando obligó al Estado chileno a modificar una norma de la Constitución porque iba o era contraria a los preceptos de la Convención Americana. Esto es importante porque hay mucho más de fondo allí. Y lo más de fondo es que no estamos sometidos solo a un control de legalidad, sino que pasamos en ese momento a un control de constitucionalidad. Y en este tema es importante, ya yéndonos al campo de la responsabilidad, ver cómo el tema de la responsabilidad ha sido impregnado por el proceso de constitucionalización del derecho de una manera fuerte o impactante. Los españoles dicen que el derecho se publificó o se constitucionalizó. Entonces, en ese orden, hay un abandono sistemático y gradual de ese sometimiento de los ciudadanos y de los jueces al imperio de la ley para orbitar alrededor del sometimiento del juez al imperio de la Constitución. En materia de responsabilidad, por ejemplo, se va a dar una lectura del daño no con los lentes tradicionales del civilista, sino con la dióptrica esclarecedora de la Constitución. En ese orden, ante las codificaciones y en especial la ley civil, el Código Napoleónico de 1804, eran considerados el paradigma del conocimiento científico jurídico. Hoy, sin embargo, ese paradigma ha sido desplazado y nadie puede desconocer que la Constitución ha desplazado a los códigos en la tarea de brindar herramientas hermenéuticas y comprensiones para una correcta y justa aplicación del derecho. Vemos que se da un permanente diálogo entre la Constitución y los ordenamientos legales y entre ellos específicamente el derecho privado, de tal forma que se produce lo que hoy se denomina la irradiación del orden constitucional en todo el sistema jurídico. Los nuevos textos constitucionales parten de reconocer la diferencia, pero la edifican sobre unos mínimos epistemológicos y de categorías jurídicas irrenunciables. El primero, la dignidad humana. El segundo, la igualdad. Desde esta perspectiva del derecho de la responsabilidad civil o del Estado, va a encontrar un fundamento bien importante. Y, en tercer lugar, el principio de libertad. Sobre ese trípode, que hoy no vamos a entrar a mirar cada uno de ellos, pero qué importante es ver toda la conceptualización que orbita alrededor del artículo primero y de lo que es el concepto de dignidad desde una visión laica, desde una visión filosófica, desde una visión jurídica, y cuál es la aplicación que la jurisprudencia nuestra y la doctrina ha desarrollado alrededor de esos conceptos. Es preciso analizar cómo las formas propias de la institución de la responsabilidad empiezan a mirar la Constitución política no solo como el postulado del artículo 90 que regula esa institución, sino
también, y es lo más importante, para dotar de contenido los conceptos que de forma tradicional fueron nutridos por el Código Civil. Existe una gama de preceptos de rango superior que sirven de fundamento o de apoyatura a la importancia de ese principio político y filosófico según el cual la administración pública se encuentra compelida a reparar los daños que haya causado de manera antijurídica. Y allí vemos que están dentro de ese acervo, dentro de ese haz, el principio de la dignidad, el de la solidaridad, el de protección y garantía, el de la igualdad y el de la antijuricidad del daño del artículo 90. Esta perspectiva de la responsabilidad desde una lógica y de una dialéctica de lo que se ha denominado el derecho viviente y el principio iura no vicuria, que son los soportes, digamos, epistemológicos de la institución de la responsabilidad, nos van a permitir desplazar los límites que durante siglos se trazaron entre el derecho público y el derecho privado. Por ser la institución de la responsabilidad una institución transversal al derecho, es una de las ramas que con mayor facilidad se va a ver bajo la influencia de las transformaciones constitucionales, por varias razones. Uno, la fundamentación y los elementos de la responsabilidad a la luz de una teoría constitucional en los siguientes aspectos: el contenido dogmático y programático de los textos constitucionales, la identificación de unos derechos fundamentales que pertenecen a la esencia del ser humano, una fuerte nomoárquica o principialística aplicable a diversos instrumentos propios de la responsabilidad estatal, la calificación de antijuricidad del daño, los límites, y esta es importante, al ejercicio del poder público como delimitante de la responsabilidad precontractual, contractual, extracontractual o por la expedición de actos administrativos. En otros términos, el derecho de la responsabilidad, al ser esencialmente de creación jurisprudencial, ha estado materializado o circunscrito entre los extremos del principio iura no vicuria y el principio o la conceptualización del derecho viviente, creación de la Corte Constitucional italiana. A partir pues de la segunda mitad del siglo XX, para ir redondeando, se inicia un proceso de transformación de la responsabilidad extracontractual del Estado, identificando un aspecto que tiene una connotación filosófica, identificando lo que es el daño a la persona por oposición a los daños a las cosas. Vemos pues cómo frente a ese concepto de daño a la persona va a surgir una categoría que es muy valiosa y que más adelante tomaremos, que es el concepto de daño corporal. Los tratamientos del derecho continental europeo se vieron realmente entre dos extremos, y es en el problema de los bienes que merecen ser reparados. Estaba la posición del artículo 2059 del Código Civil italiano, que traía una lista taxativa de qué bienes podían ser indemnizados, y obviamente era taxativa, y ello generó algo tan importante como fue la creación del derecho viviente y una posición emblemática de la Corte Constitucional italiana para morigerar el contenido de la norma y darle un espacio o una abertura, un numerus apertus, donde tuviesen más bienes que debían ser susceptibles de ser indemnizados. Por oposición, encontramos el artículo 1804 del Código Civil, que es una norma abierta y que permitía precisamente señalar que cualquier bien jurídico que haya sido afectado debe ser reparado. Vemos, y esto es importante porque genera perspectivas tan importantes como la que se da en el derecho español frente a lo que se consideró en un caso típico
de una persona que fue llevada en una ambulancia a un centro médico y no la recibieron, y luego a otro en lo que tradicionalmente denominan el paseo de la muerte, y finalmente la persona. En este caso que trae a colación Ricardo de Ángel Yagües en su obra El Tratado de Responsabilidad, precisamente va a decir que la negación de la asistencia médica, de privar de un derecho constitucional, porque la salud es un derecho fundamental que desde mediados del siglo pasado está concebido como tal, es la afectación a un bien constitucional. Entonces miren ustedes que ese fenómeno de constitucionalización del derecho hoy va inclusive a estar mucho más ampliado o proyectado con lo que hoy conocemos la convencionalización del derecho. Tras la Segunda Guerra Mundial, los estados se percataron de su capacidad limitada de proteger los derechos de los ciudadanos, razón por la cual se advirtió la necesidad de crear instrumentos e instancias internacionales para crear mecanismos judiciales de protección de los derechos de los ciudadanos. Los estados ya no solamente entonces deben responder dentro de ese control de legalidad y el control de constitucionalidad, sino igualmente mucho más allá deben frente a las normas y estándares de los organismos supranacionales. Hoy no cabe duda que la protección de los derechos humanos dejaron de ser meras declaraciones retóricas o meras declaraciones programáticas sin eficacia directa para convertirse en verdaderas garantías de los derechos de los individuos de aplicación inmediata. Los derechos humanos, recordemos, son un prius del ordenamiento jurídico. Los derechos humanos no dependen de la benevolencia o gratuidad de los gobiernos de turno o de los estados. Los derechos humanos preceden el derecho positivo. Vemos en ese entendimiento que hoy eso deriva en lo que hemos denominado el control de convencionalidad y que hoy se ejerce para salvaguardar la coherencia entre el ordenamiento jurídico interno y las disposiciones de la Convención. La primera decisión de la Corte Interamericana en materia de control de convencionalidad fue el 26 de diciembre del año 2006 en el caso Almonacid Arellano versus Chile. Se trata de un profesor políticamente afiliado al Partido Comunista y allí pues se tomaron determinaciones el Estado chileno contra este profesor y por ello la Corte Interamericana, amén de las indemnizaciones que ordenó, exhortó al gobierno chileno a efectos de que hiciera modificaciones en cuanto al alcance de las leyes de amnistía frente a la violación de derechos humanos. Esa primera decisión, que es del 26 de diciembre de 2006, es importante y nos permite ver cómo pocos meses después la misma Corte Interamericana, en el caso de los trabajadores cesantes del Congreso, también aplicó por segunda vez control de convencionalidad en el 2007 para advertir que a estas personas que habían sido despedidas y se les prohibía su demandar, estaban en una situación que violaba el artículo número 1.1 de la Convención, en tanto que se estaba precisamente vulnerando la posibilidad de acceder a la justicia. No se les dio un mecanismo judicial que les permitiera solicitar la protección de los derechos, tanto en el Almonacid Arellano como en los trabajadores cesantes del Perú. Ahora bien, los jueces colombianos, siguiendo esa línea, han encontrado en el ejercicio del control de convencionalidad un valioso instrumento para hacer aplicables los deberes de protección y garantía del artículo 1 de la Convención Americana y
2, edificar el juicio de responsabilidad del Estado. 3, cuando resultan aplicables los principios y las reglas de reparación integral. El Consejo de Estado y la jurisprudencia vernácula fue inicialmente tímida. Sin embargo, tenemos que destacar un hecho muy importante, y es que se ha venido evolucionando de una manera muy rápida, y el control de convencionalidad, al menos en cuanto a la aplicación de lo que es el control difuso, que tienen que hacer todos los jueces, y no solamente, como lo decía la doctora Laura, que lo decía muy bien, no solo los jueces, sino el legislativo, el ejecutivo. En este Estado no se puede sustraer en ninguna de su arquitectura a ese control difuso de convencionalidad. Todos los jueces son jueces de convencionalidad en cuanto a ese manejo difuso, y por ello que vemos que hay un diálogo judicial interamericano que se ha venido construyendo de manera gradual entre los jueces nacionales y los organismos internacionales, como son la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta medida es de gran satisfacción ver cómo se ha construido una pedagogía, y ya los jueces nacionales tienen herramientas para proteger con mayor eficacia los derechos de los ciudadanos que acuden a la administración de justicia en busca de reparación de los daños sufridos. Ese control de convencionalidad ha sido un constructo, una herramienta que debe procurar en mayor medida la concreción de esos estándares normativos. A continuación, voy a presentar algunos ejemplos cómo ha sido de fructífero ese diálogo judicial entre la justicia nacional y el sistema interamericano, e inclusive vemos cómo en materia de reparación, y no solo en materia de reparación, sino que hemos referido ya cómo el control de convencionalidad se ha aplicado aún en materia de contratos, se ha aplicado control de convencionalidad en materia de actos administrativos. Esto es muy importante porque voy a usar a partir de este momento un tríptico para dar orden a esta plataforma inicial, que es el punto de partida de lo que quiero señalar o enfatizar. Ese tríptico va a ser la reparación integral en materia de derechos humanos bajo el tamizaje del control de convencionalidad. 1. 2. Después, la reparación integral de los derechos fundamentales en materia de control de convencionalidad. Y 3. La constitucionalización y convencionalización del derecho como un elemento decisorio y uno de los retos del derecho contemporáneo que ya ha sido acrisolado. En el año 2007, en el mes de octubre, se hizo una importante reflexión, o sea, a los 10 meses de haber aplicado por primera vez, y esto es importante porque Colombia ha sido pionero y abanderado en esta materia. Sí, el caso Almonacid Arellano fue el 26 de diciembre de 2006 por la Corte Interamericana. En el mes de octubre del 2007, o sea, a los pocos meses, el Consejo de Estado de Colombia, la sección tercera, en el caso de la masacre de Ituango del Aro, aplicó no solamente la figura de lo que es la cosa juzgada internacional desde el punto de vista material y formal, los efectos de la res judicata y de la exectio rei frente al compromiso internacional, pero en esa sentencia, que es una sentencia fundadora, señaló de manera categórica que era obligación de todos los jueces frente a la violación de derechos humanos aplicar estándares de reparación integral y de convencionalidad, como quiera, que había que establecer una distinción entre lo que era la simple y llana indemnización y lo que es la reparación integral o la restitución in integrum, como lo hizo la Corte en los casos Valdeón García, Comunidad Indígena Saguayomasa, Acevedo, etcétera.
donde busca básicamente darle una dimensión mucho más allá de lo que es una lineal indemnización que aún desde el punto de vista etimológico es corta, es liputiense frente a lo que es el concepto de reparación integral. La indemnización es únicamente un lineamiento económico, pecuniario o financiero. La reparación integral tiene un componente cualitativo que busca las diferentes aristas que tiene un derecho humano o un derecho fundamental y que tiene que ser llevado al statu quo que tenía antes de la transgresión. Y en eso no se consigue desde el punto de vista pecuniario porque hay otro tipo de medidas. Y allí entonces el Consejo de Estado advirtió que el juez y los organismos constitucionales tenían que aplicar en el mismo sentido de los estándares de la Corte y de la Comisión, la resolución de las Naciones Unidas que hablaban de reparación integral y las medidas de justicia restaurativa, las medidas de garantías de no repetición, las medidas simbólicas, todas esas medidas transformadoras. Y en ese entendimiento y bajo esa lógica, esa sentencia es una sentencia que es una sentencia fundadora. Allí realmente todo el corpus o la argumentación dentro de la parte resolutiva, obviamente no se hicieron las concreciones, pero la sentencia como una unidad precisamente da unas directrices categóricas en materia de reparación y de convencionalidad. Al año siguiente, en febrero de 2008, se dicta una sentencia hito, la de los hermanos Cardona. 4 hermanos fueron detenidos por la policía en el municipio de Tuluá, fueron torturados, se les amputaron los brazos, se degollaron, las manos se degollaron. En esta sentencia el Consejo fue mucho más allá y dijo, el juez administrativo no está facultado, sino que tiene un deber, ya lo puso es como un imperativo, y señaló además aspectos tan trascendentales como advertir en esa sentencia que frente a la reparación integral y el principio de congruencia o los aspectos procesales, el juez hacía una ponderación o un ejercicio de maximización hermenéutica o de interpretación y potencializa el principio de reparación integral haciendo declinar la congruencia y los aspectos procesales, porque cualitativamente el contenido fuerte de la reparación integral eclipsaba cualquier otro principio en atención a la naturaleza. Y podía el juez dictar sentencias ultra petita, extra petita, dejar de lado la congruencia, dejar de lado la prohibición de la no reformatio in pellis, porque en materia tan delicada como son los derechos humanos, el principio de reparación integral era el cid campeador en materia de principialística. Y en ese entendimiento y bajo esa lógica, precisamente se ordenó por primera vez que el director de la policía pidiera perdón, se ordenó medidas de justicia, de verdad, como parte de la reparación integral. Esta sentencia es muy importante porque desde el punto de vista de la argumentación desarrolla toda una batería de pensamientos, de premisas contundentes en materia de convencionalidad, de reparación integral, y esto lo hace el Consejo de Estado como primer país, Colombia, a los pocos meses de haberse dictado la primera sentencia de la Corte Interamericana. Posteriormente hubo un caso, el caso de los desaparecidos de Montfort. Unos campesinos que fueron desaparecidos por un grupo paramilitar entre los municipios de Villavicencia y Montfort, permitió al Consejo de Estado hacer algunas consideraciones bien importantes sobre esta temática y determinar cómo en la sentencia que es del 26 de marzo de 2009, 2007,
Ituango, 2008, febrero, Hermanos Cardona, marzo del 2009, la situación de los desaparecidos de Montfort. Aquí el Consejo de Estado hizo cosas muy importantes. Lo primero que abordó fue un análisis esquemático y de lenguaje, y recordemos con Wittgenstein la importancia del lenguaje, de adaptar inclusive una de las primigenias sentencias de la Corte Interamericana, el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras 1988, cuando se condenó al Estado por la actuación de particulares bajo la categoría tradicional en el derecho punitivo de la omisión. El Consejo de Estado revierte el lenguaje para dar precisamente paso a la teoría de la imputación objetiva y de la posición de garante, en el entendimiento de que cuando dentro de los roles de la autoridad está el evitar un resultado, pudiendo hacerlo, no lo hace, equivale a producirlo. Lo que los penalistas denominan la comisión por omisión, la omisión por comisión. En ese entendimiento hizo análisis supremamente importante el Consejo de Estado sobre la teoría de la imputación objetiva, la posición de garante y otras consideraciones. Pero pasó y fue a un segundo punto que es muy trascendente, y es que en materia de reparación integral, el juez tiene que darle paso a la máxima de oro de Rabru, de Smith y Belsen: leyes que no son derecho y derecho por encima de las leyes. Cuando la ley es injusta, el deber del juez es aplicar el derecho por encima del contenido sustancial de esa ley, porque una ley injusta no puede ser derecho. Y allí se señaló cómo en materia de reparación integral el juez podía precisamente dejar de aplicar la ley porque tenía que aplicar el derecho, y se recordó en esta sentencia el caso reciente de los centinelas del muro del Tribunal Constitucional alemán, donde las personas que en cumplimiento de la ley positiva dieron muerte a quienes iban a atravesar el muro de Berlín fueron condenadas por homicidio, porque aunque era una ley, la justicia y el derecho estaban por encima de una ley inicua que era violatoria de los derechos humanos. Y esos policías o esos gendarmes que dieron de baja a quienes atravesaron el muro fueron condenados por homicidio. Asimismo, se recordó con Zagrebelsky y con Robert Alexy la octava tesis de Alexy: frente a leyes que son socialmente eficaces, pero que sean injustas, debe precisamente dejarse de lado. De otro lado, se indicó que los regímenes políticos y los estados se legitiman en tanto cuanto sean respetuosos de los derechos humanos. Eso se señaló en esa sentencia, y verdaderamente se indicó la importancia del constitucionalismo moderno al que se refiere Zagrebelsky. Miren lo que dijo el Consejo de Estado, que es muy bello: el eje central y pilar fundamental de la organización estatal ya no está radicado en el concepto de nación, entendido como ese elemento político abstracto de cohesión, sino en el de pueblo, así como en las garantías individuales y colectivas de las cuales es titular tanto el individuo como la sociedad. En consecuencia, el gobierno y en general las fuerzas del poder se legitiman en la medida en que sean respetuosas y garantes de los derechos humanos, especialmente de los derechos fundamentales del ser humano. Se estableció igualmente pues una serie de cosas importantes, y se ordenó como medida y como parte de la reparación integral la búsqueda de la verdad, y por eso se indicó que se debían reabrir investigaciones para encontrar las personas desaparecidas. Hubo otra sentencia que es muy importante y que, digamos, cerraríamos ahí derechos humanos, y es la sentencia del Río Meléndez. En la sentencia del Río Meléndez hay cosas muy valiosas, porque fue una sentencia del 4 de mayo de 2011.
Se trató de 10 drogadictos que fueron detenidos en la ciudad de Cali. La policía los llevó a la ribera del río Meléndez y allí los asesinó. Solo escapó con vida uno. El Consejo de Estado hizo unas referencias que bien vale la pena leerlas, sobre lo que es el valor de la vida, sobre cómo la autoridad no puede decidir con fines de exterminio o perdón quién es útil, bueno y merece seguir con vida, quién es malo, inútil y debe morir. Y entonces, en ese condicionamiento se hacen una serie de reflexiones sobre la dignidad humana, sobre los pilares kantianos, sobre el valor del ser en el mundo. Se trae a colación hasta un bello poema de Borges sobre la muerte, que es extraordinario para darle y encarecer la idea o encarecer los argumentos. Vemos cómo en esta sentencia, y es importante destacarla, porque es una sentencia de unificación, la primera sentencia de unificación de la misma sección tercera que nos posibilitó hacer toda esta serie de anotaciones se dice algo tan emotivo como esto. El canto a la vida de Jorge Luis Borges, remordimiento por cualquier muerte, libre de la memoria y de la esperanza, ilimitado, abstracto, casi futuro, el muerto no es un muerto, es la muerte, como el Dios de los místicos, etc. Hace una serie de referencias muy importantes, pero lo que quiero destacar o relevar es que es una sentencia de unificación de la sección tercera y es la primera. Otro caso donde se imponen medidas de justicia restaurativa, simple lo enuncio, es el caso conocido como los 12 apóstoles de Yarumal, donde se impusieron medidas de justicia restaurativa, se ordenó la construcción de un monumento alegórico a la vida, que hoy todos lo pueden ver en el parque de Yarumal, y se ordenó guardar la sentencia en la memoria histórica del país. Otro, en esa misma lógica de control de convencionalidad, es el de los desaparecidos de San Roque, donde se decretaron también medidas de convencionalidad. Hubo otra sentencia que fue por la muerte del comisionado Alex Lopera, un comisionado para la paz que fue asesinado por el ejército cuando llevaba 150 millones y para pagar el rescate de una niña secuestrada por las FARC. Fue asesinado por birlarse los 150 millones la fuerza pública, y es importante señalar que en esta sentencia se aplicó algo muy particular. Se aplicó el artículo 97 del Código Penal para condenar en una proporción diferente a los estándares y a las reglas que fijaba la jurisprudencia contenciosa administrativa. Se ordenó crear una cátedra en las instituciones militares que se llamara Alex Lopera. Se dictaron medidas de control de convencionalidad, de no repetición, etc. Y esto, en este orden, pues nos va dando, digamos, o perfilando para cómo la convencionalidad se ha aplicado en materia de derechos humanos. Pero yo quiero que vayamos más allá, y es en materia de derechos fundamentales. En materia de derechos fundamentales, la convencionalidad se aplicó por primera vez en un caso de responsabilidad médica, donde se hizo una distinción muy valiosa sobre lo que es la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva del derecho fundamental. Entonces, en el caso de unas trillizas que fallecieron por un error craso en materia médica, donde un ginecobstetra equivocadamente, bajo la creencia de que una mujer estaba en embarazo de feto único en posición transversa, le hace una cesárea y tenía trillizas de solo 24 semanas de gestación que mueren
a los 5, 8 y 10 minutos o 20 minutos, por primera vez el Consejo de Estado dijo: vamos a dictar una medida de garantía de no repetición. O sea, ya pasamos de esos derechos humanos a la dimensión objetiva del derecho fundamental. Se hace una distinción que no los voy a cansar sobre lo que es la dimensión objetiva, que fue abordada por el Tribunal Constitucional alemán en el caso precisamente, en el caso Luck en 1958, por el Tribunal Constitucional español en la sentencia 53 de 1985 y por la Corte Constitucional en la sentencia T406 del 92. Entonces se dijo, pues la dimensión subjetiva del derecho fundamental está ligado a los derechos subjetivos. La dimensión objetiva está ligado a los valores constitucionales y el juez no es un convidado de piedra, aunque sea en una jurisdicción rogada, aunque no se lo hayan pedido, el juez tiene que proteger la Constitución. Y entonces, haciendo uso, se aplicó control de convencionalidad y se protegió la dimensión objetiva del derecho fundamental. Para no alargar el cuento, se hizo igualmente en privación de la libertad, caso Rogelio Aguirre versus La Nación. Posteriormente, el Consejo de Estado protegió también, por último, la dimensión subjetiva del derecho fundamental, ejerciendo control de convencionalidad en un caso de responsabilidad médica de una joven que tuvo, frente a la implementación de un dispositivo intrauterino, una inflamación pélvica que generó una peritonitis. Como consecuencia de la peritonitis hubo que hacer una anexohisterectomía, o sea, un vaciamiento total del aparato reproductor femenino, y en ese caso el Consejo de Estado avanzó hacia la protección de la dimensión subjetiva y lo dijo de la siguiente manera: en atención a medidas de justicia restaurativa, no solo protegemos la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, sino también la dimensión subjetiva de los derechos, y aunque no lo pidan las partes, es deber del juez dejar de lado la naturaleza de justicia rogada, porque la naturaleza óntica del juez precisamente lo obliga a preservar, mantener y proteger la filosofía y los valores de la Constitución. Estos dos aspectos nos muestran entonces cómo la reparación integral y en materia de convencionalidad estaría completamente cubierta en materia de derechos humanos y en materia de derechos fundamentales. El aspecto, y voy a tratar de ser muy breve para no fatigarnos más, tiene que ver con el segundo aspecto, con la tipología del perjuicio. Recuerden ustedes cómo hasta el año de 1992 en nuestro ordenamiento habían dos grandes categorías de perjuicios: los perjuicios materiales y los morales. Inclusive la ley, el Código Penal hablaba de eso, perjuicios materiales y morales. El perjuicio material, el perjuicio moral no tiene problema, lucro cesante, daño emergente, pero el perjuicio moral era una especie de agujero negro donde se reconducían todos los bienes jurídicos que no tuvieran contenido económico. A una persona la difamaban, entonces decía que eso era perjuicio moral. Alguien quedó con una impotencia sexual, entonces se decía que eso era perjuicio moral. Se le afectaban la familia, eso era perjuicio moral. Hubo una sentencia, y es un valor del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el año de 1992, actor Miriam Velázquez versus el Ejército, donde por primera vez en la historia jurídica del país condenó a perjuicio fisiológico. Entonces introdujo una categoría diferente a los perjuicios materiales morales, porque ya habló de perjuicio fisiológico. A partir de allí se da una evolución, que no voy a hacer referencia a ella, donde se crearon categorías estancos o compartimientos que se llamaron daño a la vida de relación, daño a alteración de condiciones de existencia, en fin. Todo esto generó que finalmente tuviese que darse una sentencia el 14 de septiembre de 2011 de unificación, donde dijo: no,
De ahora en adelante vamos a hablar de perjuicios materiales, perjuicios morales y afectación a bienes constitucionales. O sea, usted podrá demandar por su honor, usted por la afectación a su familia, por X o Y bien constitucional. Estas sentencias, que se conocen como las sentencias gemelas de unificación, generan y obedecen a un rigor lógico jurídico muy importante. La distinción entre lo que es el daño evento y lo que es el daño consecuencia. En materia de daño corporal, se dijo, aquí hay una afectación a la salud. En este caso específico, la salud es un bien constitucional y entonces entendemos que ahí se condena por perjuicios materiales, por perjuicios morales y por la afectación al bien constitucional de la salud, que corresponde a la noción de daño corporal. Esa noción de daño corporal se contrapone con lo que es daño a las cosas, pero la noción de daño corporal también hay que mirarla desde lo que es daño consecuencia y daño evento. ¿Qué vamos a indemnizar? ¿Cada una de las consecuencias o la afectación al bien? La afectación al bien, porque si en el caso de una histerectomía vamos a indemnizar todas las consecuencias como perjuicios autónomos, estamos haciendo una explosión que es innecesaria y lógica, porque una situación de estas produce disfunciones, afectaciones estéticas, de salud, de ausencia de funcionalidad, pérdida de la menstruación, resequedad vaginal, la cicatriz misma, entonces sería un perjuicio estético. No, el daño evento es precisamente la afectación al bien, a la salud, y la salud hay que entenderla precisamente en el sentido holístico o integral. Esto genera unos debates interesantes, pero tiene una contrapartida, y es la conquista en materia de tipología del perjuicio, de que podamos hablar hoy de perjuicios materiales, morales y afectación de bienes constitucionales. Ello va a ser muy importante y nos va a permitir entonces ver cómo en esta medida han avanzado mucho los jueces. Por último, y con esto quiero terminar, ya señalamos que la experiencia en Colombia en materia de reparación integral ha alcanzado un grado de madurez en el que hoy día los jueces administrativos, en virtud de las sentencias de unificación, vienen aplicando los mismos lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, nuestros jueces están ejerciendo control de convencionalidad difuso, como también respecto de los derechos fundamentales se ha dado aplicación a lo que hoy denominamos constitucionalización y convencionalización del derecho, que sin lugar a duda es uno de los grandes retos del derecho moderno que hemos logrado pasar adelante. Vemos en este sentido cómo igualmente la reparación integral entonces nos fue la puerta de entrada para que la jurisprudencia y la doctrina abordaran toda la problemática del control de convencionalidad. Hoy los jueces, los abogados y los estudiantes no pueden quedarse en la simpleza del Código Civil o de las leyes. Hoy el gran reto que tienen los abogados, los jueces, los juristas, los funcionarios de la administración pública, el legislador, es el reto de ir más allá del paradigma científico-jurídico del siglo XIX y del siglo XX, que era el control absoluto a la ley, para ir en un horizonte fulgurante, refrescante, de protección de los derechos, garantista, y que nos pone en el mundo de que no solamente estamos sometidos al control de la ley, al control de legalidad, sino al control de la Constitución y al control de convencionalidad. Muchas gracias. Si quieren unas, pero poquitas, unas 3 o 4. 3 preguntas. Tenemos un espacio para 3 preguntas. Una aquí.
Doctor, muy buenas noches. Mi nombre es Kevin Mora, estudiante de séptimo semestre de Derecho. Yo tengo una duda. La ley 1908 de 2018, o la más conocida como la ley de sometimiento a la justicia, en el artículo 21 propuso adicionar un parágrafo al artículo 297 de la ley 906 de 2004, donde nos dice que con la instalación de la audiencia de legalización de captura se suspenden el término de las 36 horas como plazo razonable para dejar a disposición al indiciado, pues, en competencia del juez de control de garantías. Si analizamos el control de convencionalidad respecto al plazo razonable que ha fijado el legislador y la norma colombiana, vemos que este parágrafo, el parágrafo que se le añade al artículo 297, riñe con los tratados internacionales ratificados por Colombia en el tema de derechos humanos, porque la Convención, por ejemplo, sobre derechos humanos, en el inciso 5 del artículo 7 y en el inciso 1 del artículo 8 nos dice que el plazo razonable debe ser desde que comienza en el inicio, desde la persona que queda capturada y finaliza cuando se profiera la sentencia. Entonces, en este caso, hasta que el juez de control de garantías diga si es legal o ilegal la captura. Pero entonces este artículo de la ley 1908 dice que suspende los términos, pero no sabemos hasta cuándo. Entonces, ahí está la potestad del juez de control de garantías en decir, hoy es viernes, suspendamos hasta el lunes. Entonces, es ahí donde es este artículo o este parágrafo que se le añade al artículo 297 riñe con el control de convencionalidad. ¿Cuál fue la exposición de motivos para que este artículo se añadiera en esta forma y se positivizara la suspensión de estos 36 horas con la mera instalación de la audiencia de legalización de captura? Hay que tener en cuenta varias cosas frente a lo que es el plazo razonable. El plazo razonable, inclusive en todo el ámbito de materia judicial, frente a lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el mismo sistema interamericano indican que tiene o es un derecho de civilidad. Y en este caso específico, frente a la ley de sometimiento, hay que tener en consideración varios aspectos. Uno, que hay una reglamentación, hay un decreto reglamentario. Yo en este momento no recuerdo el decreto reglamentario, no lo tengo claro en este momento, si hace alguna referencia a eso, pero desde luego que si llegare a afectar un postulado convencional, pues obviamente estaría pugnando contra la convención. Eso habría que examinarlo de una manera específica en el caso concreto. De hecho, si hay una afectación a los estándares y a los lineamientos de la Convención en materia de plazo razonable, pues estaría por encima, desde luego, la aplicación de la Convención. Pero no puedo decir sí o no específicamente porque habrá que mirar en caso. Segunda pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Mi pregunta va a lo siguiente. Acá tuvimos pues la oportunidad de hacer una investigación sobre la internacionalización del derecho constitucional y la aplicación pues del control difuso y el control concentrado en lo que tiene que ver con el control de convencionalidad. Sin embargo, cuando estuvimos estudiando la sentencia de caducidad de Uruguay, en el caso Hellman también, vimos que los gobiernos de turno, a través de iniciativas populares, como podría ser un referéndum, podría afectar de gran manera un control de convencionalidad. En este caso, pues, porque es un referéndum, modificaría la constitución de ese país y se ve pues como una gran amenaza de pronto un gobierno de turno con iniciativas populistas que puedan atacar desde ese punto de vista los parámetros constitucionales y de los tratados internacionales y más específicamente como de la Convención Interamericana. ¿Qué garantías o qué fuerza vinculante tendría la Convención, el control de convencionalidad para evitar que se llegue como a ese tipo de situaciones? Bueno, eso es una pregunta casi que para una tesis de maestría o de doctorado, pero vamos a tratar de dar algunas ideas para aproximarnos a una respuesta. Usted pone de presente
varios temas. Uno, esa pugna entre derecho interno y derecho externo que mencionábamos al final. ¿Cuál entonces prevalece? O si de verdad podemos hablar de una prevalencia y mejor no hablamos de un diálogo. Y otro tema muy importante, y es un tema ya de coyunturas políticas, y cómo las decisiones políticas que adopta el constituyente primario, que es el pueblo, porque no podemos entender el control de convencionalidad si no entendemos la teoría constitucional. Esto es igual teoría constitucional. ¿Qué pasa si ese constituyente primario, que es el pueblo, adopta una decisión que está en contra de la Convención Americana o de la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Entonces, tratemos de abordar el problema jurídico que usted plantea por partes. El primero, ¿cuál prevalece sobre cuál? En un principio, el control de convencionalidad generó muchos temores por eso, porque entonces los estados empezaron a decir, estamos perdiendo soberanía. Creamos una constitución, pero resulta que esa constitución ya está por debajo de una convención. Ahora ya no estamos hablando tanto de prevalencia. Por ejemplo, la profesora Paola Costa del externado, ella dice, y muchos otros autores, hablamos desde un pluralismo constitucional, hay diálogos. Incluso puede haber casos en los que la aplicación de la norma que haga el juez del país, el juez del ordenamiento jurídico interno, sea mucho mejor que la que hace la misma Corte Interamericana. Entonces, por eso es que no podemos hablar de una prevalencia. Eso para tratar de responder como la primera parte. La segunda parte ya es un tema más político. Entonces, aquí pasa lo que ocurre también a nivel interno. Una mayoría adopta una decisión que está en contra de un derecho que está protegido por una norma constitucional o en este caso por una norma convencional. Ferrajoli, por ejemplo, dice que los derechos no se someten a la discusión de la mayoría, porque son derechos. Los derechos ya están constituidos, ya están reconocidos, son el fruto de unas luchas de muchos siglos y por lo tanto no se deben someter a la discusión de las mayorías. Pero resulta que es que en el tema de la convencionalización, de todas maneras nos tenemos que poner en contexto, porque a pesar de que la OEA se creó ya hace bastante tiempo, la Convención Americana ya lleva bastante tiempo de haber sido ratificada por casi todos los países, todavía, esto hagámonos de cuenta que estamos ubicados en un orden constitucional, pero a nivel regional, interamericano. Y lo que pasa es que las constituciones son el fruto de decisiones políticas, ¿sí? De todas maneras, las convenciones y las constituciones van a tener la eficacia y la solidez que los países en su momento acuerden políticamente. Y todavía en ese sentido somos una región muy joven. Colombia está muy avanzado en ese sentido. Colombia se ha caracterizado por ser muy respetuoso del ordenamiento interamericano, pero hay otros países que todavía están un poco atrás. Entonces, lo que yo te respondería es, en el caso de que una mayoría adopte una decisión de modificar la Constitución y vaya en contra de la convención, de todas maneras eso seguiría siendo inconvencional, ¿cierto? Así lo haya adoptado la mayoría, porque los países ya tomaron una decisión de que hay ciertos derechos que están en la convención. Ahora, que hay que tener en cuenta que ya el nivel de coercibilidad para que el Estado se sujete o no a lo que diga esa convención ya va a depender de la madurez política del Estado, porque esa aceptación de los ordenamientos jurídicos regionales va muy de la mano de la madurez política que vayan teniendo los estados. Entonces, no sé si la respondí la pregunta. Hay que tener en cuenta eso, que son países muy jóvenes. En todo caso, aunque se adopte una decisión de estas por parte del constituyente primario vía referendo, vía plebiscito, siempre está la posibilidad de volver a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que pues haga un control sobre esa decisión que adopta el constituyente primario, pero que finalmente se va a ver reflejada en la Constitución. Y la Constitución es objeto de control de convencionalidad. Yo les agradecería mucho, de verdad, les agradezco inmensamente los minutos que nos prestaron, doctor. Laura, mil gracias. Entre los asistentes tenemos a estudiantes de la especialización en Justicia Especial para la Paz, a estudiantes de la cohorte que vaya finalizando y los que empiezan,
además de la especialización en Derecho Procesal Penal y Técnicas de Litigación. Esta fue su primera clase. Entonces, pues un aplauso, por favor, a nuestros expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, muy querido. Porque innovar y emprender es nuestro aporte a la paz.